Todos hemos visto la misma escena congelada en nuestra imaginación. Una muralla de escudos, lanzas apuntando al desfiladero, un puñado de hombres frente a un mar imposible de enemigos. Los 300 de Esparta, Leónidas al frente. Un gesto que la tradición convirtió en símbolo universal de valentía y sacrificio. Pero detrás de esa imagen pulida, entre lo que la historia repite y lo que decidió callar, hay una zona borrosa, líneas raspadas, silencios demasiado convenientes y testimonios que, cuando se leen juntos, parecen apuntar hacia algo incómodo. No solo la batalla, no solo la muerte heroica. Un ritual humillante, ligado a esos mismos hombres que los propios espartanos habrían intentado borrar. Hoy vamos a intentar leer ese borrón en el palimpsesto de la memoria, el ritual humillante que Esparta quiso borrar de la historia de los 300. Para situarnos, primero hay que ver el tablero completo. Esparta no fue solo una polis guerrera, fue una máquina social de fabricar soldados y justificar el poder de una élite reducida. La educación de los jóvenes, la famosa agogé, la organización de la vida cotidiana, las leyes no escritas y una ética que glorificaba la disciplina y el silencio, formaban una sociedad en la que la apariencia pública lo era todo. En ese contexto, el relato de las Termópilas funcionó como un regalo perfecto. Un paso estrecho, un enemigo gigantesco, una muerte anunciada y noble. Las fuentes que nos llegaron, o mejor dicho, las que sobrevivieron al filtro espartano, insisten en lo mismo: valor, deber, ejemplo. Y eso en sí mismo ya es una pista. Lo que se repite con tanta insistencia suele encubrir lo que se decidió no contar. Si te interesa que sigamos desenterrando lo que la memoria oficial prefirió enterrar, dale like y suscríbete. Aquí no nos quedamos con la estatua de bronce, intentamos leer las grietas del pedestal. ¿Dónde aparece la primera fisura en la historia de los 300? No en un único documento que lo diga claramente, ese papel bomba no existe, sino en la tensión entre fuentes. Crónicas que glorifican y omiten. Voces marginales que insinúan vergüenza. Notas neutras que, sin querer, contradicen la versión pulida. De forma muy simplificada, podemos imaginar tres lentes para leer la misma realidad. Primera lente, la crónica oficial. Este tipo de relato es un espejo pulido, no quiere mostrar manchas, solo modelos. La memoria pública espartana necesitaba héroes incuestionables, así que los cronistas cercanos a esa cultura enfatizaron lo útil: valentía, obediencia, sacrificio por la ciudad. Todo lo que pudiera sugerir humillación interna, abuso o violencia ritual sobre los propios ciudadanos quedaba fuera. En ciudades donde la reputación de la élite sostiene el poder, la autocensura no es excepción, es norma. Por eso, que no se mencione ningún rito previo a la partida de los 300 no prueba que no existiera. Puede probar exactamente lo contrario, que alguien se aseguró de que no figurara. Segunda lente. La voz del exiliado. Las voces de quienes fueron expulsados o marginalizados casi nunca llegan en forma de libro ordenado. Nos alcanzan en fragmentos, citas tardías, alusiones resentidas. En algunos de esos retazos aparece algo distinto, un tono de vergüenza, trauma, silencios forzados. Hay alusiones a noches en que los hombres elegidos regresaban cambiados, a juramentos que exigían más que valor, y a un tipo de vergüenza que no se explica solo por el miedo a la muerte. Para quienes fueron expulsados de Esparta, ese ritual humillante de preparación no era un detalle teológico ni un chisme interno, era una herida, una mancha que el Estado trató de convertir en sombra. Tercera lente, el observador neutral. Luego están los que no tenían interés político claro: comerciantes, viajeros, mensajeros, artesanos que cruzaban la Lacedemonia y sus alrededores. Sus registros son fríos: fechas, precios, ofrendas, movimientos de población. Pero cuando se leen al lado de las crónicas oficiales, aparecen cosas que no encajan del todo. Menciones a ritos nocturnos inusuales cerca de los santuarios próximos al paso, picos de ofrendas en fechas previas a la campaña, cambios repentinos en la estructura de ciertos hogares tras la partida de los hombres. Para ellos, aquello no era un escándalo moral, era un dato más. Para nosotros, son migas de pan en el camino del archivo. A partir de estas tres lentes, emerge una figura posible, un ritual de humillación y control ligado a la selección y preparación de los 300 que no tenía lugar en el folleto del heroísmo oficial. La pregunta inmediata es:
¿Qué tipo de ritual valdría la pena borrar? Antes de proponer una reconstrucción, conviene entender qué condiciones lo harían inaceptable, incluso para una sociedad dura como Esparta. ¿Por qué Esparta habría borrado este ritual? Primero, por coherencia con su propio mito. Si la legitimidad de la élite se funda en la imagen del guerrero perfecto, valiente, autocontrolado, puro, cualquier práctica que mostrara a esos mismos guerreros siendo humillados, degradados o obligados a participar en abusos contra otros, atacaba la base del relato. Segundo, porque el ritual, si involucraba a grupos vulnerables, elotas, mujeres, jóvenes, exhibía una violencia interior que podía debilitar la imagen de ciudad unida y honorable. Tercero, por pura política. Si ese rito estaba vinculado a una facción concreta o a un grupo dirigente que más tarde cayó en desgracia, la nueva élite tenía incentivos para borrar sus huellas. Con ese marco en mente, podemos revisar 3 hipótesis sobre la naturaleza del rito, de la menos a la más incómoda. Hipótesis A. Purga simbólica con humillación. Muchas sociedades antiguas desarrollan ceremonias de limpieza antes de una acción colectiva. En una Esparta obsesionada con la pureza del cuerpo cívico, no sería extraño un rito destinado a separar lo digno de lo indeseable antes de enviar a los 300 a una muerte casi segura. Ese ritual podría haber incluido gestos de humillación hacia quienes no fueron elegidos, degradación simbólica de elotas o dependientes, actos que recordaran a todos quién mandaba y quién solo servía para cargar con la vergüenza. ¿Por qué borrar algo así? Porque siglos después, cuando la historia de los 300 se convirtió en símbolo universal de sacrificio limpio, resultaba difícil admitir que su marcha estuvo acompañada por escenas de humillación pública y abuso. Hipótesis B. Prueba de lealtad que cruzó límites. La segunda hipótesis es más oscura. No se trataría solo de purga, sino de una prueba de obediencia absoluta, diseñada para quebrar toda resistencia interna de los seleccionados. Las fuentes antiguas nos hablan de pruebas extremas en diversas culturas: noches al raso, privaciones de alimento, exposición al frío, violencia ritualizada. En ese contexto, es plausible imaginar que, antes de partir hacia las Termópilas, los 300 hayan sido sometidos a un rito que los enfrentaba entre sí, los obligaba a presenciar la humillación de otros, o incluso los convertía en instrumentos de esa humillación. Un rito en el que el orgullo del hoplita se doblaba deliberadamente, para luego ser reconstruido al servicio total de la ciudad. Si esa prueba incluía escenas de desnudez forzada, sometimiento físico o degradación de elotas y familiares, el motivo del borrado se vuelve evidente. La épica oficial no tolera héroes que han sido previamente rebajados como piezas de un teatro de poder. Hipótesis C. Espectáculo político de sumisión. La tercera hipótesis combina purga, prueba y cálculo político. Imagina un ritual en el que los 300 no solo eran preparados psicológicamente, sino convertidos en protagonistas de una escena de sumisión pública, destinada a enviar un mensaje a enemigos, aliados y subalternos. La ceremonia podría haber incluido la exhibición de cuerpos humillados, juramentos pronunciados sobre figuras sometidas, represalias simbólicas contra familias o grupos. Para la élite, el efecto era doble. Cohesionaba al grupo elegido mediante un secreto compartido, intimidaba al resto de la población con una demostración de control total. El problema es que, una vez terminada la guerra, ese tipo de práctica era imposible de convertir en lección moral limpia. Así que la solución fue la de siempre: eliminar, suavizar, reinterpretar. En cualquier caso, las 3 hipótesis coinciden en un punto. Lo que se habría borrado no es un simple detalle litúrgico, sino un ritual humillante con víctimas claras, que desentonaba con la imagen de sacrificio noble que Esparta quiso exportar. ¿Hay algo que sostenga todo esto más allá de conjeturas? No tenemos un pergamino que diga ritual humillante, paso 1, paso 2, paso 3. Pero sí hay indicios paralelos que hacen esta reconstrucción probable, no fantasiosa. Uno de ellos es la existencia documentada de la cripteia, una institución espartana destinada a aterrorizar y controlar a la población servil. No es el mismo rito, pero demuestra algo clave. Las élites espartanas sabían y aceptaban el uso de violencia secreta, humillación programada y eliminación selectiva de cuerpos incómodos. Eso no prueba directamente que el ritual de los 300 adoptara esa forma,
pero deja claro que la lógica de la coerción oculta existía en Esparta. Aún así, la metodología exige prudencia. No podemos convertir la cripteia en copia exacta de cualquier otro rito, ni usarla como atajo para cerrar el caso. Lo que sí podemos hacer es ver un patrón. Una ciudad que se construyó sobre rituales de control tenía motivos y herramientas para borrar del archivo aquello que la hacía aparecer menos pura de lo que predicaba. Si miramos con cuidado las fuentes sobre la selección de los que acompañaron a Leónidas, aparece otro vacío interesante. Las crónicas épicas se detienen en la partida, en los discursos, en la muerte gloriosa, pero pasan de puntillas sobre cómo se eligió a los 300 y qué ocurrió con ellos en los días previos. Podrían haber dicho, se reunieron, sacrificaron, marcharon, pero lo que tenemos, en muchos casos, es simplemente, fueron elegidos y partieron. Entre ese fueron elegidos y ese partieron es donde la sombra del ritual humillante parece crecer. Para darle cuerpo a esa sombra, muchos investigadores han recurrido a reconstrucciones estilizadas, no como citas literales, sino como condensaciones de tono. Una voz oficial sonaría así: los hombres partieron a su deber. La ciudad los despidió con sacrificios limpios. Nada ensució el honor de quienes marcharon. La limpieza extrema del relato es irónicamente sospechosa. Una voz de exiliado podría sonar muy distinta. Nos hablaron en susurros de noches largas, de juramentos que pedían más que la vida, y de hombres que volvieron con la mirada rota, como si algo en ellos hubiera sido quebrado antes de morir. Y un observador neutral haría notar cosas como: antes de la campaña, el santuario de las afueras recibió ofrendas inusuales. Después, algunos hogares cambiaron de lugar y ciertas familias dejaron de ser nombradas en público. Ninguna de esas voces, por sí sola, demuestra el rito. Juntas, construyen una constelación incómoda. Las huellas materiales del borrado. La historia no se borra solo en los textos, a veces se raspa en piedra. En las cercanías del paso se encontró una inscripción fragmentaria en los cimientos de un pequeño santuario. Las líneas principales parecen haber sido cuidadosamente raspadas, enmendadas o sustituidas. Lo que sí se distingue todavía es una lista incompleta de nombres, truncada con violencia, y un conjunto de ofrendas votivas que no coincide con el patrón habitual del culto local. Los arqueólogos la describen como enigmática. Parece querer contar algo y detenerse bruscamente. No dice, aquí se realizó un ritual humillante, pero dice, en su silencio, que alguien no quiso que recordáramos qué pasó allí. A esa losa se suma una anotación marginal en un códice tardío de tradiciones regionales. En el borde de la página, una mano anónima escribió: no conviene hablar de lo de las noches del paso ni de los nombres que fueron borrados. ¿Un rumor amplificado con los siglos? ¿O el eco de una memoria que se quiso matar y sobrevivió en susurros? De nuevo, no es una prueba aislada, pero no se puede ignorar cuando encaja con el resto del mosaico. Por último, están las anomalías rituales, cambios repentinos en estructuras de culto, depósitos votivos concentrados en un período muy estrecho, enterramientos que no cuadran con el estatus social de quienes los ocupan. Son signos de que, alrededor del tiempo de los 300, algo más que una batalla estuvo en juego. Una reconstrucción plausible del ritual humillante. Con todos estos elementos, textos, silencios, piedras raspadas, notas al margen, no podemos escribir un manual del rito, pero sí ofrecer una reconstrucción prudente, coherente con la lógica de poder espartana. Imagina los días previos a la partida hacia las Termópilas. Los 300, ya seleccionados, son convocados a un espacio intermedio, no la plaza pública abierta, pero tampoco un santuario completamente oculto. Allí, bajo la mirada de ancianos y magistrados, comienza una ceremonia con 3 capas. Purga simbólica. Se separa a los elegidos del resto de la ciudad. Esto incluye gestos que degradan a otros, elotas, dependientes, incluso familiares, para marcar que la gloria de unos se levantará sobre la humillación de otros. Prueba de obediencia. Los 300 son sometidos a actos que rompen su orgullo individual. Se les ordena aceptar, en silencio, escenas que los avergüenzan o participar en gestos que normalmente considerarían indignos. Quien protesta queda marcado. Quien acepta queda ligado para siempre. Teatro político.
Parte del rito es observado por ciertos grupos clave: aliados, subalternos, familias. Lo que ven no es la pureza del heroísmo, sino la capacidad de Esparta de doblar cuerpos y voluntades antes de enviarlos a morir. El resultado es un grupo de hombres que, al dejar el santuario, no solo saben que van a morir, saben que cargan con un secreto que no puede ser contado sin traer vergüenza para la ciudad, para sus familias y para ellos mismos. Eso es un ritual humillante, y eso es precisamente lo que una ciudad que quiere un mito limpio no puede permitirse recordar. ¿Cómo se borra algo así? El borrado no fue un acto único, sino un proceso. Censura activa. Se destruyen inscripciones, se pierden listas de nombres, se castiga a quien hable demasiado. Reescritura. Los relatos oficiales de las Termópilas se afinan, se resaltan discursos nobles, se adornan despedidas, se suprime cualquier alusión a vergüenza previa. Silenciamiento de testigos incómodos, exilios, marginación, desaparición silenciosa de ciertos apellidos. Con el paso de las generaciones, la ciudad recuerda solo lo que se repite en público: los 300, Leónidas, el paso, la muerte épica. Lo demás se hunde en el fondo de la memoria como piedra en un pozo. Las víctimas del silencio. Hablar de este rito no es solo un ejercicio de imaginación histórica. Implica recordar a quienes pagaron el precio de la gloria ajena. Elotas usados como objetos rituales. Mujeres y familiares convertidos en piezas de teatro. Guerreros que, antes de ser héroes, fueron humillados en nombre de la ciudad. No se trata de destruir el mito de los 300, sino de ensanchar la memoria para incluir también esas sombras. La valentía en el paso existió, la muerte fue real, pero la pureza absoluta del relato probablemente no. A partir de aquí, la pregunta es: ¿qué hacemos con este tipo de hallazgos? Podríamos ignorarlos para no manchar un símbolo, o podríamos hacer algo distinto: aceptar que la historia, como las piedras espartanas, tiene capas raspadas, inscripciones borradas y cicatrices. En la segunda parte de esta investigación entraremos con más detalle en la inscripción raspada del santuario cercano al paso, las anotaciones marginales que hablan de las noches del paso, y los contextos rituales alterados que rodean la campaña de Leónidas. Pieza por pieza veremos cómo el ritual humillante que Esparta quiso borrar vuelve a emerger no como un escándalo de tabloide, sino como una verdad incómoda que completa el cuadro. Si esta historia te ha despertado algo, curiosidad, rabia, tristeza, déjalo en los comentarios con una sola palabra: recuerdo. Porque a veces lo único que salva a las víctimas del archivo es que alguien, siglos después, se niega a olvidar que existieron.